Esta línea Ezequiel Tamborini. Vamos a seguir de alguna manera con el curso de conversaciones que manteníamos con Andrea Pacerini, ya que él en Bichos de Campo, un medio que recomiendo leer siempre, sostiene que el proyecto de Milei contempla que los productores sigan pagando retenciones para poder rescatar a los bancos. Ezequiel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo es esta articulación en donde, digamos, las retenciones no serían ya para la eh, gigantesca caja del Estado, sino que serían a un fin específico? Entiendo que esto es pagar la bola del ELIX. Exactamente, esto es parte del proyecto de los equipos técnicos de Milei que establece que por un periodo inicial, que supuestamente sería por, por 2 años en principio, seguirían vigentes los derechos de exportación agrícolas para alimentar a un fondo que estaría constituido en el exterior del país. Y ese fondo, digamos, se integraría con otros recursos, no solamente los ingresos generados por parte de los derechos de exportación, y emitiría unos certificados o bonos que se irían cambiando por las LELIQs, que son estos títulos que el Banco Central le vendió a los bancos y que los bancos tienen y no saben qué hacer con ellos, Ujú, porque obviamente si se ingresarían al mercado generarían una hiperinflación de manera instantánea, ujú. y de esa manera, digamos, tendrían un certificado, digamos, dolarizado para incorporar a sus cuentas y sacarse encima toda esta basura que son las LELIQs. Eso es lo que contempla el proyecto, digamos, en el que está trabajando el equipo técnico de Milei. Ajá. Y esto, digamos, que vos trabajaste y explicitaste, de alguna manera, hasta que vos lo pusiste en foco, esto no era una cuestión pública, ¿no? Porque en público, digamos, solo hablan de tres o cuatro consignas, y nunca se va al detalle. Eh, Sí, en realidad, sinceramente, esto no es una primicia ni una novedad. Esto ya estaba eh, hace tiempo. La novedad es que nosotros nos tomamos el trabajo de leer el proyecto y no quedarnos con las declaraciones públicas. claro. Públicamente, mi ley siempre se ha manifestado en contra de los derechos de exportación, porque obviamente pues una extracción, eh, digamos, que provoca distorsiones enormes. De hecho, no Ujú. está vigente en ningún otro país con el cual compite la Argentina, ni mucho menos los países vecinos. No está en Uruguay, en Paraguay, Brasil, ni siquiera en Bolivia. Eh, Está en la Argentina y en países muy, muy complejos como en Ucrania, que es un país invadido, y en Rusia, que es un país autocrático. Eh, pero está en Argentina. Y sin embargo, más allá de las declaraciones de Milei que se manifestaba en contra, no importa estas características, el proyecto concreto dice otra cosa, dice que esto va a seguir y que en realidad va a ser compensado con la posibilidad de que una vez pagado el impuesto, que de hecho provoca un efecto depresor en los precios, porque obviamente se Ujú. descuenta inmediatamente de los precios que reciben los productores, eventualmente podría llegar a ser compensado con una deducción del impuesto a las ganancias, que obviamente eso va a depender que las empresas tengan ganancias para Claro. poder deducir el impuesto. Eh, Eso es lo que dice el proyecto, pero en principio lo concreto es que más allá de las declaraciones, el derecho a exportación no va a desaparecer durante la gestión de Milei en caso de resultar electo en las elecciones presidenciales. Claro, claro. ¿Y de qué? Porque además todo eso dependería, en principio, de los precios internacionales, del volumen de exportación para determinar el tiempo. Porque la verdad que yo miro casi cotidianamente el tema de las LELIC porque lo tengo muy presente, porque Alberto había dicho que las iba a eliminar el primer día de Claro. gobierno y que iba a resolver el problema de los investigadores, los docentes, los jubilados y el resto de los argentinos para que todos fuéramos felices. La dimensión que tiene eso hoy es tremenda, y digamos, hay que encontrarle una salida, ¿no? Es quizás uno de los problemas principales que tiene actualmente la economía. Pues las LELICs en realidad no es otra cosa que esconder parte de la emisión gigantesca desmedida que ha hecho el gobierno para financiar
el déficit, digamos. O sea, básicamente, para que quede claro, viene gastando muchísimo más de lo que recauda, y el mecanismo que ha empleado en estos últimos años es la emisión monetaria, para evitar que toda esa emisión gigantesca y desmedida impacte en los precios, que obviamente, claro, la gente nos está escuchando y dice, pero ¿cómo impacte los precios si la inflación nos está comiendo vivo? Bueno, si todo ese dinero que se emitió estuviese en el mercado, la inflación sería 10 veces peor. Estaríamos ya en una hiper similar a la experimentada en los últimos años del gobierno de Raúl Alfonsín. Para que eso no suceda, se instrumentó las LELIQs, que es básicamente enchufarle a los bancos unos títulos basura para que contengan, digamos, la mayor parte de esa masa monetaria. Pero claro, si la idea es normalizar el sistema cambiario, alguien se va a tener que hacer cargo de eso. Digamos, ¿qué pasó en los primeros años de 1990? Cuando asume Carlos Menem la presidencia, ¿quién se hizo cargo? Los ahorristas, a través, forzosamente, no obviamente, Claro, no voluntariamente, le robaron básicamente el dinero de los plazos fijos y ellos asumieron ese costo. En este momento, ¿quién se haría cargo según la propuesta de Milei? Y si uno lo observa, la mayor parte sería el aporte de los productores, porque después el resto de los aportes que integrarían ese fondo iría a rescatar a la LELIQs, son, digamos, bonos soberanos de un país quebrado como Argentina, que no sé cuánto pueden llegar a valer, el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, integrado en su mayor parte por bonos, títulos públicos, acciones YPF, que tiene un juicio pendiente y que podría generar un perjuicio superior a lo que vale la empresa. O sea que si uno mira, lo único, digamos, concreto son los dólares de las retenciones. Claro, claro. Sí, bueno, digamos que además supone una falta de mirada sobre el resto de las cuestiones que están hoy en condiciones con un ordenamiento jurídico distinto de generar mucha riqueza para la Argentina, ¿no? Como el caso de la minería, por ejemplo. Sí, sí, digamos, los derechos de exportación, en principio el principal importante es el sector agropecuario. Habrá que ver después si se implementa para otros sectores que después alimenten este fondo que iría a rescatar a las LELIQs. En principio no se trata de hacer juicios de valor, sino simplemente de informar cuál es la propuesta. Después hay mucha gente enojada porque sus expectativas no coinciden con la información, y esa, la verdad, no es el problema del periodista, sino de la gente que encuentra una disociación entre una declaración y el proyecto concreto, digamos, en este caso específico, para rescatar a las LELIQs. Digamos, la función del periodista no es hacer un juicio de valor, es decir, miren, esta es la situación, básicamente, y el proyecto es ese. ¿Podría ser de otra manera? No lo sé. En principio, lo concreto es ese, el proyecto para rescatar a las LELIQs, que sí es uno, efectivamente, como decís, uno de los principales problemas y desafíos del próximo gobierno, es el que nosotros comentamos en Bichos de Campo. Bien. Te agradezco muchísimo. Buena jornada, muy amable. Buenísimo, un abrazo, adiós. Bueno, Ezequiel Tamborín es periodista y bueno, él mismo dice, no encontré una primicia, simplemente me puse a leer y ha encontrado un esquema que es como todo un dato, ¿no? Es decir, utilizar el trabajo de los productores del campo. Hay 3 países en el mundo que tienen retenciones a la exportación de granos y de commodities. Uno es Rusia, el otro es Ucrania, que tiene una tasa que es menos de la mitad de la que tiene Argentina, y el otro es Argentina.